Pedro escuchó un ruido proveniente del piso superior. Pensó que era el viento o algún animal que se había colado, pero el ruido persistió. ¿Cómo crees que reaccionó Pedro al escuchar el ruido? Eran unos pasos y un sonido metálico, como si alguien arrastrara una cadena. Estaba realizando su rutina habitual de vigilancia. Intrigado y un poco asustado, fue a investigar. Subió las escaleras hasta el piso superior. El ruido se hizo más fuerte y más claro. Parecía venir de una de las aulas. Pedro abrió la puerta del aula lentamente. De pronto, un murciélago le salta a su cara. No se esperaba eso, así que fue un gran susto. El ruido cesó de repente, dejando un silencio. El aula de clases estaba bien, con un viejo escritorio de un profesor y unas mesas con sus sillas. Justo cuando Pedro estaba a punto de salir de la habitación, el ruido comenzó de nuevo, pero esta vez, mucho más fuerte y más cerca. Se giró y vio una figura oscura en la esquina de la habitación, arrastrando una cadena. Pedro quedó paralizado por el miedo. La figura comenzó a moverse hacia él. Pedro corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura lo agarró, gritó, pero no había nadie para escucharlo. Desde esa noche, Pedro nunca más fue visto de nuevo. A los años, después José, un cuidador nocturno, fue contratado para mantener el lugar en orden. A pesar de los rumores por años, debido a su oscuro pasado, nunca les dio importancia a esas historias, sus leyendas de fantasmas y eventos macabros. José, desesperado por un trabajo y con la promesa de un generoso salario, no se dejó intimidar por los rumores y aceptó el puesto sin dudarlo. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. José realizaba sus rondas por el instituto, revisando que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, las luces funcionaran correctamente y que no hubiera intrusos. Una noche, mientras José realizaba su rutina de vigilancia, escuchó un ruido extraño proveniente del piso superior. Era un sonido de cadenas arrastrándose, pasos y susurros, como si alguien estuviera caminando y hablando en voz baja. Un frío intenso lo envolvió, el miedo se apoderó de él, pero no podía renunciar a su trabajo por la desesperada situación económica en la que se encontraba. Intrigado y un poco asustado, José decidió investigar. Pobre José, entre la intriga y el miedo, no sé qué haría yo en su lugar. Dame un me gusta si te ha picado la curiosidad. Era su trabajo investigar. Subió las escaleras hasta el piso superior. A medida que se acercaba, el ruido se hizo más fuerte y más claro. Parecía venir de una de las aulas al final del pasillo. José abrió la puerta del aula lentamente. El ruido cesó de repente, dejando un silencio, y una sensación de terror indescriptible lo invadió. Sentía que algo maligno estaba ahí. La habitación estaba vacía, excepto por el viejo escritorio de un profesor y unas cuantas sillas apiladas en una esquina. Desconcertado, José decidió volver a su cuarto en la planta baja. Sin embargo, apenas había bajado un par de escalones, cuando el ruido comenzó de nuevo, pero esta vez, mucho más fuerte y más cerca. Corrió hacia el cuarto donde debía pasar la noche y cerró la puerta con llave. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Los ruidos tenebrosos continuaron, cada vez más fuertes y más cerca de su puerta. José podía escuchar el sonido de las cadenas arrastrándose por el pasillo y los golpes en su puerta. El miedo se apoderó de él, pero no había nada que pudiera hacer. La noche pasó lentamente, con los ruidos continuando hasta el amanecer. Cuando finalmente se atrevió a salir de su cuarto, el instituto estaba en silencio. Sin embargo, la puerta de su cuarto estaba cubierta de marcas de arañazos. Aterrorizado, José huyó del instituto sin mirar atrás. Nunca regresó y quedó envuelto en un misterio aún más profundo. Nunca volvió a ser el mismo y dejó ese tipo de trabajo.